Buenas, buenas tardes a todos. Hoy voy a grabar desde mi casa porque no, no nos juntamos el día de ayer. Pero creo que es mejor de este modo porque de hecho, por lo menos por el día de hoy, porque hoy quiero leer sobre 3 capítulos en particular, Génesis 17 al 19. Y son capítulos medios largos, cada uno tiene mucha teología, entonces en inglés, el lunes pasado, pasamos 1 hora y media. Y eso no incluye, por ejemplo, las conversaciones que tenemos. Ya ven que después de que se acaba el estudio bíblico, ahí nos quedamos conversando un poco o haciendo preguntas y después no. 1 hora y media nada más en esos capítulos. Y eso es que iba rápido. ¿Ok? Y entonces hoy lo vamos a hacer, pero en español ahora, ¿verdad? Y de nuevo, el horario regular es viernes a las 6 detrás de la iglesia, ¿ok? Aquí tenemos, y de hecho, si se fijan, Génesis capítulo 16 aquí, em, noten que la semana pasada hablamos sobre Génesis capítulo 16 y de hecho el video ya está en YouTube, lo pueden buscar ahí, es Génesis. Se me hace que empezamos desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16 y hablamos de una persona en particular que se llama el ángel del Señor. Nosotros sabemos que hay ángeles que Dios creó, que son criaturas de Dios, es decir, son creación de Dios, son parte de la creación de Dios. No existían desde siempre, son creados, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, este es un ángel así regular, un ángel le da como, por decir Gabriel o Miguel, no menciona el nombre, pero muchos dicen, bueno, este es simplemente un ángel que se apareció y está hablando de parte de Dios, pero no es Dios, no es una persona divina. Pero si se fijan en el Antiguo Testamento, siempre se habla de un ángel en particular, el ángel del Señor, que habla como si fuera Dios. Y muchos dirán, bueno, tal vez está hablando de parte de Dios, como un profeta, ¿verdad? Am, pero si se fijan, la misma escritura lo menciona no como si fuera un ángel regular, sino como si fuera Dios mismo. Y hoy se los voy a mostrar antes de empezar, digo, perdón, antes de seguir con Génesis capítulo 17, les voy a dar unos textos. Y esto para nosotros es muy importante porque si es verdad que este ángel es una persona de la Santísima Trinidad, esto comprueba que hay más que una persona en- que es Dios. Y muchos dicen, bueno, el Antiguo Testamento es muy singular, habla de Dios en singular y singular y singular, un solo Dios singular, una sola persona, ¿verdad? La Trinidad no se puede comprobar con el Antiguo Testamento, pero esto es falso. Esa es una idea falsa. De hecho, es muy bueno saber y tener teología en su conocimiento sobre en el Antiguo Testamento, porque si ustedes pueden usar el Antiguo Testamento en contra de los testigos de Jehová, en contra de los pentecostales unidos, en contra de todos estos herejes que no creen en la Santísima Trinidad, ahí con eso les puedes tapar la boca, porque ellos piensan en su cabeza, el Antiguo Testamento es tan claro, hay un solo Dios y es una sola persona divina, no es que Trinidad ni que nada, dicen ellos. Pero si usted les pueden mostrar con el Antiguo Testamento y a través de estos estudios bíblicos les voy a mostrar, ¿verdad? Porque hay muchos textos, de hecho. Y yo solamente quiero en esta sesión hablar de unos versículos que les pueden mostrar en la Biblia, que incluye el Antiguo Testamento, donde habla de esta persona, este ángel del Señor en particular, que es Dios. Entonces noten que hay una persona que se llama el ángel, o tiene ese título de ángel, ángel del Señor, ángel, eh, que de hecho la palabra ángel significa mensajero. ¿Ok? La palabra ángel significa mensajero en hebreo. Am, y si se fijan, en
De hecho, en la idioma hebrea es la palabra malach. Y por eso el profeta, por ejemplo, Malaquías, es malachim en hebreo, que quiere decir mi ángel. Entonces, un ser humano es un ángel, sí, porque es decir, Malaquías fue un mensajero de Dios. Entonces, un mensajero es un malach en hebreo, que quiere decir ángel. Ángel es mensajero. Entonces, no necesariamente tiene que ser un ángel criatura de Dios, creada por Dios, sino puede ser un simple, o sea, un mensajero. Por ejemplo, si el padre manda al hijo. Si el padre manda al hijo, el hijo es que un mensajero. Va mandando un mensaje al mundo y fue mandado por el padre. Pero sigue siendo Dios, según nuestra doctrina de la Santísima Trinidad. Entonces, si tenemos un mensajero, un ángel, que es Dios, un mensajero de Dios y por lo tanto es distinto al Señor porque es un mensajero, entonces tenemos a una persona que es distinto a Dios, que es Dios. Pues lo voy a repetir una vez más por si no lo entendieron. Y siempre pueden regresar el video para escucharlo de nuevo, pero mi punto es este. Si hay una persona distinto a Dios, que es Dios, ahí tenemos más que una persona que es Dios. Como nosotros creemos, la Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios. Vamos a ver que este ángel es distinto al Señor, por eso se llama ángel. De hecho, ángel es un mensajero, es distinto al Señor, Dios, pero a la vez vamos a ver que es Dios, ¿verdad? Y por lo tanto existe más que una persona que es Dios. ¿Okay? Tres personas divinas, para ser más preciso. El ángel, y de hecho vamos a ver que el ángel del Señor siempre se presenta, este ángel en particular, que es nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación, es presentado como Dios mismo. Y vamos a ver también que el Espíritu de Dios también es presentado como Dios mismo en las Escrituras. Pero ahorita vamos a hablar solamente del ángel. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 16, Agar se salió de la casa de su amo, por decir, la jefa por quien trabajaba, Sara. Se salió de la casa de Abraham y de Sara, del hogar que tenía, y se fue. Y si quieren saber por qué, fíjense en este video, Génesis capítulo 14 al 16. Y si se fijan, van a ver que tuvieron un problema y se fue. Y después se le apareció el ángel. Dice que el ángel del Señor. Y muchos dicen, bueno, repito, muchos dicen, este es un ángel criatura de Dios. Pero vamos a ver que hay un ángel en particular que se presenta en el Antiguo Testamento que es mensajero de Dios y por eso se llama ángel del Señor y es Dios mismo. ¿Okay? Acuérdense que la palabra ángel simplemente significa mensajero, no necesariamente significa una criatura de Dios, una creación de Dios. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver en el siguiente capítulo en Génesis, bueno, en 2 capítulos después de este, Génesis capítulo 18. Si se fijan en el versículo 15 de este capítulo, um, perdón, versículo 13, Agar invocó a Yahvé que le hablaba dándole este nombre, tú eres el Roy. Entonces, porque pensó, no hay duda que he visto a aquel que me ve. Y de hecho, noten que aquí aquel es con letra mayúscula. Incluso los que traducieron esta Biblia reconocen que este es aquel con letra mayúscula, es decir, Dios mismo. Entonces, este ángel que se le apareció a Agar aquí, en este lugar, noten este mapa aquí, en este lugar estaba Agar, se fue de donde estaba viviendo con a Sara, Sarai y Abraham. Y de hecho, este es un gran problema porque ¿dónde se va a ir? Ya no tiene hogar. Entonces iba caminando, dice las escrituras en capítulo 16, ¿okay? Que fue caminando hacia el camino de Sur, que está aquí, esta parte de desierto acá. Entonces, tal vez iba yendo atrás a Egipto porque ella era egipcia. Pero cuando llegó aquí a este lugar, al Lahai Roi o Ber Lahai Roi, se le apareció al ángel y la bendijo. Le dio una bendición que de hecho se extendió a su hijo Ismael. Ella estaba embarazada en este entonces. Es una mujer embarazada, ya en un lugar desierto,
Tal vez no iba a llegar hasta Egipto, donde su lugar natal, tal vez iba a morir en el desierto por sed, uno nunca sabe, pero bueno, se le apareció el ángel que nosotros creemos es el Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y por eso se llama ángel, porque es mensajero, fue mandado por el Padre. Entonces es mensajero o ángel del Señor. Y noten lo que le dice, yo multiplicaré tu descendencia, pero solamente Dios multiplica. Entonces hay esa pregunta, si este ángel es Dios mismo. Y muchos dicen, no, está hablando de parte de Dios, pero si se fijan aquí en Éxodo capítulo 3, así les comprueban que hay un ángel en el Antiguo Testamento en particular, que siempre es mencionado, que se menciona como Dios mismo en las Escrituras. Éxodo capítulo 3, ahora vamos a leer Éxodo capítulo 3. Esto es antes, para los que, voy a repetir prácticamente, vamos a hoy leer Génesis capítulo 17 al 19, pero también quiero hablar en particular de este ángel. Noten aquí en Éxodo capítulo 3, dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, y luego vamos a llegar a Éxodo y vamos a hablar todo sobre Moisés y su suegro Jetro, sacerdote de Madián. ¿Okay? Él era, de hecho, estaba viviendo en Medián, y luego vamos a hablar de los otros descendientes de Abraham, por ejemplo, los medianitas. Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces aquí está en Horeb, que es el monte de Dios, y de hecho ese es otro nombre para el monte de Sinaí. Okay. Y miró la zarza en fuego y notó que no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar. Entonces, ¿dónde estaba el Señor? Aquí es Señor en letras, todas letras mayúsculas. Cuando las escrituras dicen Señor en toda letra mayúscula, esto se refiere a Dios Altísimo. No a una criatura, no a un ser humano, no a cualquier persona, sino solamente a Dios mismo. Dios Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, noten que se acercó a dónde. El versículo 3 nos dice que se acercó a la zarza ardiendo. Y en el versículo 4 nos dice que el Señor miró que se acercaba. Entonces, ¿dónde estaba el Señor Dios? En la zarza. Pero aquí en el versículo 2 nos dice que el ángel del Señor estaba en la zarza. Entonces aquí con este versículo, con estos tres versículos, del versículo 2 al versículo 4, vemos que el ángel del Señor, este ángel en particular, es Dios mismo, que estaba allí presentándose de una forma para que hablara con Moisés, y Moisés se acercó y ahí es cuando tienen la conversación, que luego vamos a llegar allí. Entonces ahora noten en el libro de Josué, hay un versículo muy importante en Éxodo capítulo 23, donde, el versículo 20, donde Dios le dice a los israelitas, mandaré a mi ángel, ¿ok? Delante de ustedes cuando iban a caminar a la tierra prometida. Y en el libro de Josué, noten lo que miró Josué, el profeta Josué. Esto es ya años después, cuando murió Moisés y le impuso las manos a Josué antes de morir. Y Josué se hizo el nuevo profeta que va a guiar al pueblo. Y de hecho los guió a que entraran a la tierra prometida. Dice esto, Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenviada en la mano. Entonces apareció un hombre con una espada. Y José fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Entonces este hombre o esta persona se apareció a Josué y le dijo, yo soy capitán del ejército del Señor. ¿Ok? El capitán del ejército del Señor. ¿Quién será este individuo que carga una espada y es el capitán del Señor? Noten lo que dice. Le preguntó Josué, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El ángel del Señor dijo, no. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. O sea, la respuesta es esta. Dice, yo no estoy con Israel.
yo no estoy con los enemigos de Israel. Yo estoy con Dios, por decir, yo estoy en el lado divino. Entonces la pregunta no es quién soy yo y en quién lado estoy. La verdadera pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Estás con Dios o estás en contra de Dios? En contra de Dios. Vamos a ver que esa pregunta va a ser muy importante para la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Va a haber tiempos donde están con Dios y Dios los va a bendecir, y hay otros tiempos que van en contra de Dios y Dios no va a tener más opción más que castigarlos, ¿verdad? Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. El evangelista Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, nos dice quién es ese capitán del ejército del Señor, que carga una espada. ¿Quién es? Nos va a dar la respuesta el apóstol San Juan. ¿Okay? Dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y estaba vestido de un manto empajado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, el Verbo de Dios, ¿quién es? Según el mismo evangelista San Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14 nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria como el único Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo de Dios y es el capitán del ejército del Señor, que carga una espada. Y vamos a ver, dice, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos, porque es el capitán. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y de hecho, esa es otra cosa que se menciona sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él es dueño de todas las naciones y los reina con una vara de hierro. Y luego llegaremos a eso cuando lleguemos a otras sesiones de este estudio bíblico. Noten entonces que el Verbo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, carga su espada y es el capitán sobre los ejércitos del Señor. Igual como es describido en el libro de Josué, espada y capitán del ejército del Señor. Okay. Versículo 16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora el libro de Jueces. Okay. Ese es el último versículo que les voy a mostrar sobre el ángel. Dice, pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. ¿Okay? Y aquí, en esta situación, está, vamos a ver, al ver esto, Manoah y su mujer. Manoah y su mujer, estos son los padres de Samson en el libro de Jueces. Entonces vamos a leer ahora Jueces capítulo 13, versículo 21. Noten que cayeron a su rostro en tierra y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah supo que era el ángel del Señor. Entonces él se dio cuenta, ay, se nos apareció el ángel del Señor. Noten cómo reaccionó. Dice, y Manoah dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Entonces ellos reconocían en tiempos de los tiempos de antes, los israelitas ya reconocían que existía Dios, su ángel que es Dios, y vamos a ver al rato que su espíritu, que también es Dios, un solo Dios. ¿Okay? La Trinidad no es algo pagana, viene de la Biblia. ¿Okay? Es algo que viene de la Biblia. Éxodo capítulo 33, versículo 23. Este es el último versículo que les voy a mostrar y vamos a seguir con Génesis capítulo 17 en adelante. Dice esto, nuestro Dios mismo le dijo esto a Moisés. Dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas o mi espalda, pero no se verá mi rostro. Entonces, noten que
en el mismo libro de Éxodo menciona en el capítulo 24 que Moisés y otras personas que estaban ahí miraron a Dios. Entonces muchos dicen, bueno, ¿puedes mirar a Dios o no puedes mirar a Dios? Porque unos dicen que no puedes mirar a Dios o vas a morir o morirás. Y otros dicen que sí puedes mirar a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es esta. En Éxodo capítulo 33, versículo 23 dice, después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero no se verá mi rostro. Noten que Dios es espíritu y de hecho Dios no tiene un cuerpo. Entonces, ¿por qué está hablando aquí de espalda y de rostro? Es algo para que entienda el pueblo. ¿Okay? Si ustedes me miran a la espalda, me mirarán y dirán, especialmente si me ven en la iglesia, allí donde damos a los estudios bíblicos, van a saber, mira, ahí está Manuel, pero no me van a ver en mi plenitud hasta que miren mi rostro, mi cara. Ahí sí van a decir, sí, definitivamente. Es igual aquí. Aquí cuando miran a Dios, no miran a Dios en la plenitud de su gloria divina, sino ven a su espalda, por decir, ven no la plenitud de su gloria divina, no ven su esencia divina desvelada, sino más bien ven a Dios velada, por decir, su presencia velada, o más bien su presencia, pero lo ven de una manera física, ¿verdad? Dios se aparece para que lo vean, no en la plenitud de su gloria divina, sino de una manera velada, que saben que están viendo a Dios mismo, pero no en la plenitud de su gloria divina, no ni su esencia divina desvelada. ¿Okay? Entonces, por eso vamos a ver ahora que Dios tiene el poder de presentarse de una manera física, de tal modo que hay personas, vamos a ver en el Antiguo Testamento, que van a decir, wow, hemos visto a Dios. ¿Verdad? Y vamos a ver, esto es muy importante para ahora. Um, Vamos a ver ahora Génesis capítulo 17, cuando Dios le cambia el nombre. Aquí está dos imágenes. Bueno, es una imagen, pero es Abraham y Sara. Antes Abraham, se llamaba Abraham, y Sara se llamaba Sarai. Pero vamos a ver que Dios le va a cambiar el nombre a Abraham, y Sarai le va a cambiar el nombre a Sara. Okay. Entonces aquí está una imagen para que tengan visualmente esto en mente. Noten aquí lo que dice en el Génesis capítulo 17. ¿Okay? Ahora, si no han visto Génesis capítulo 16, para que tengan todo el contexto, por favor, miren ese video. En Génesis capítulo 16, Agar se regresa porque el ángel le dice, regresa a Sara y a Abraham. Regresa y sométete. Es decir, en vez de verla a Sara con desprecie, vela como un ser humano igual que tú, creada en la imagen de Dios, igual que tú, y las cosas van a regresar a como estaban antes, pero no por mucho tiempo, porque vamos a llegar al capítulo 21, va a surgir otro problema y ahora Dios lo va a tener que arreglar de nuevo. Todo esto sucedió no porque era el plan de Dios, sino porque Dios ahora está arreglando los problemas que hacen los seres humanos. Si quieren saber más sobre esto, vean por favor Génesis capítulo 14 al 16. Ya tenemos ese video en YouTube. Entonces vamos a seguir con Génesis capítulo 17. Dice, la circuncisión, señal del pacto. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de las alturas. Camina en mi presencia y sé perfecto. Wow. Versículo 2. Yo estableceré mi alianza entre yo y tú y te multiplicaré más y más. Dios es quien nos multiplica nuestras descendencias. Dios es quien nos da el regalo de tener hijos, como dice Salmo 127, versículo 3. Versículo 3 ahora de Génesis capítulo 17. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así. Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Alianza quiere decir pacto. Alianza, pacto, testamento es lo mismo.
Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Acuérdense que la palabra Abraham significa padre y la palabra Abraham significa padre de muchos. Y como vemos en el versículo 6, en versículos 5 y 6, en particular es padre de muchas naciones. ¿Okay? Por eso le cambió el nombre a Abraham. Y Sarai significa princesa y Sara también significa princesa. De hecho, significan lo mismo, pero Dios le va a cambiar el nombre como señal que va a tener muchos y muchos hijos. Okay. Yo te haré crecer sin límites, de ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Ya vemos que tuvo un hijo Ismael con Agar, y si quieren saber más de eso, vean por favor Génesis capítulo 16, ya tenemos el video en YouTube. Entonces, noten que de ahí vienen los ismaelitas. Vamos a leer sobre los ismaelitas durante nuestros estudios bíblicos de Génesis. Entonces, ahí hay una nación ya. Pero luego va a tener a Isaac, y Isaac va a tener dos hijos, Esaú, de donde vienen los edomitas, y Jacob, de donde vienen los israelitas. Ahí están tres naciones ahora. Y luego Abraham se casa con otra mujer que llamada Ketura, y vamos a ver que tiene muchos hijos con ella. Se me hace que tiene como unos 7 con ella. Y de ahí vienen otras naciones, por ejemplo, las medianitas. Los medianitas, si ustedes leen sobre los medianitas en el Antiguo Testamento, ellos son descendientes de Abraham. Ahora vamos a ver el versículo 7. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Entonces noten que esta es una alianza eterna. Vamos a seguir, versículo 8. Yo te daré a ti y después de ti a tu posteridad la tierra en que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Caná, porque él vivía en Caná, pero no tenía tierra, era simplemente peregrino, era inmigrante, era pues no tenía tierra, ¿sabes? No tenía, no era su posesión aún. En posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos, dice el versículo 9. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Entonces muchos leen eso y dicen, bueno, tenemos que ser circuncidados. Por ejemplo, por lo menos los descendientes de Abraham. Pero de hecho esto es algo que ya no es necesario. Y se los voy a mostrar con la Biblia. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 26. Que de hecho, lo voy a buscar aquí. Como no lo como de antes, da Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 26. Noten esta cosa aquí, o al 29 más bien. Dice, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir a la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Entonces, todos estaban sometidos bajo la ley, todos los del Antiguo Testamento estaban bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. ¿Cuál es esta fe? De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, esta fe que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos bajo ayo, o ya no estamos bajo esta ley, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, no me gusta cómo lo dice esta Biblia porque es como español ya más antigua. Hablen, hablen normal, no se crean. Sé que ese es tal vez el español original, ¿no? Pero bueno.
Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos, mira, igual esta es Biblia de las Américas. ¿Cuál Américas? Más bien, denme una de México. ¿No ven el nopal en la frente que traigo? No. Apenas puedo hablar español. ¿Creen que puedo leer esto? No. Ay, 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 ay. Tal vez esta. Ok. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. La guía viene siendo la ley. Y vamos a ver que la circuncisión fue añadido a la ley. Entonces ya no tienen que hacer eso. Eso de la circuncisión, de guardar sábados, los judíos ya no lo tienen que hacer. Era nada más por un tiempo para conducirlos a nuestro Señor Jesucristo. Pidan mucho por los judíos para que se conviertan. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Ok? Noten que todos ustedes, porque de hecho, y muchos se enfocan en esto, dicen, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Solamente los que tienen fe pueden ser hijos de Dios. Entonces, un niño, por ejemplo, no lo puedes bautizar para que se convierta en hijo de Dios, porque no tiene fe. Pero noten lo que dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué dice ustedes? No dice todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, dice todos ustedes, los Gálatas en particular. La razón es esta, uno tiene que saber el contexto histórico. Uno no puede leer las escrituras y decir, ustedes, todos ustedes, yo soy ustedes. Eso significa que yo tengo que tener fe para bautizarme, me tengo que bautizar de nuevo. Así lo leen los protestantes, no sé por qué no entienden el contexto histórico. Cuando tú lees la palabra ustedes, no necesariamente se refiere a ti. No, no hay necesidad de yo explicar eso. Es algo tan obvio, no sé por qué, pero es importante reconocerlo a veces. Si yo te escribo una carta, si yo le escribo una carta de amor a mi esposa, de hecho yo no estoy casado, pero si le hago una carta de amor a mi esposa y alguien lo lee y dice, yo te amo, ay, Emanuel me ama, porque aquí dice, yo te amo, yo estoy leyendo la carta, eso significa que Emanuel me ama. No, yo se lo escribí a mi esposa. Si quieres saber de lo que yo estoy hablando, tienes que saber el contexto y se lo escribí a mi esposa. ¿Ok? Yo no te estoy diciendo que te amo a ti de manera romántica, ¿ok? Se lo escribí a mi esposa. Lo tienes que interpretar en ese contexto. Es igual esto. Los Gálatas, que de hecho fueron convertidos, porque en ese lugar había mucho judío, pero también había muchos gentiles. Y entonces todos estos individuos fueron convertidos por medio de la prédica a nuestro Señor Jesucristo. No vas a llegar y bautizarlos así a fuerzas, eso no se hace. Cuando uno llega, incluso nosotros los católicos creemos esto, cuando llegamos a una ciudad que no cree en Cristo, supongamos que nadie cree en Cristo, no existe católicos. Cuando llegamos a ese lugar vamos a predicarle a los padres, a la gente adulta. Se les predica primero y ya por medio de la fe se van y se bautizan. Pero sus hijos pueden entrar al pacto también, a la alianza. Vamos a ver que en Génesis capítulo 17 los bebés entraban a la alianza. Esta es la alianza antigua. Ahora estamos en la alianza nueva y eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una alianza que es el cumplimiento de la antigua. Entonces, ¿cómo vas a decir que en la antigua Dios quiere que los bebés se integren, pero en la nueva no? Eso no tiene sentido. Vamos a ver o eso ahorita, pero antes de eso, noten que todos los que han sido bautizados se han revestido de Cristo. ¿Ok? Eso quiere decir que ahora se parecen a Cristo. ¿Ok? Se han revestido a Cristo. Y noten esta cosa. En el versículo 29 dice, y sí, ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa, todos nosotros los que estamos bautizados y somos hijos de Abraham espiritualmente. ¿Okay? Y estas personas que estaban ya adultas
fueron los cristianos y les predicaron. Y por eso Pablo les dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque obtuvieron la fe y se bautizaron. Pero no nos menciona sobre los hijos, los niños. Ahora la pregunta es esta, ¿los hijos también son incluidas? Sí, según Hechos capítulo 2, versículo 39. Esa promesa, la promesa que es para los bautizados, es para ustedes, los adultos que Pedro estaba hablando, y en Hechos capítulo 2, y sus hijos. Y vamos a hablar más sobre el bautismo infantil y cómo sí es bíblico. Después, esta es nada más porque no me quiero alejar mucho del tema de Génesis capítulo 17. Vamos ahora esto ya era Gálatas y vamos ahora a Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. Fíjense, dice, además en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. El bautismo es cumplimiento de la circuncisión. La circuncisión en el Antiguo Testamento era simplemente una figura para el bautismo. Entonces, como la circuncisión era la manera que se incorporaban a la alianza, en el Nuevo Testamento para incorporarnos a la nueva alianza ese es el bautismo. ¿Quieres que tu hijo sea parte de la nueva alianza? ¿Quieres que su niño sea o su niña se llene del Espíritu Santo? ¿Quiere que su niño o su niña sea hijo de Dios y no simplemente criatura de Dios? ¿Quiere que su hijo o hija sea parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo? ¿Quiere que su hijo o hija reciba estas gracias? ¿Verdad? Entonces, bautícenos. ¿Okay? Vamos a ver que tiene más efecto, tiene mucho efecto el poder de Dios. Ahora vamos a regresar a Génesis capítulo 17. Entonces no se tiene que cumplir esto, aunque dice eterno, si es eterno ese mandamiento de circuncidarse, es eterno mientras estén en esa alianza antigua. Pero ahora vino la alianza nueva y eterna, que es cumplimiento de la antigua. Y ahora es el bautismo, la verdadera circuncisión, la circuncisión que Dios quiere que hagamos. Circuncisión espiritual, circuncisión del corazón, como dice Deuteronomio y el Nuevo Testamento, y recibimos gracia por medio del bautismo. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12, el bautismo es la nueva circuncisión. Vamos a seguir ahora en el versículo 11. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. La circuncisión, eso es algo que se practicaba en los tiempos del Antiguo Testamento y de hecho los judíos hasta hoy siguen haciéndolo y es simplemente porque no han aceptado esta nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo, aunque así hay judíos que lo aceptan, pero también siguen haciendo la antigua alianza. Simplemente eso era algo nada más por su tiempo, ya no se tiene que hacer. Ya no se observa, pero lo que sí vemos que es verdad es que fue un mandamiento durante los tiempos del Antiguo Testamento, eso de circuncidarse. Y muchos dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? Bueno, noten que la circuncisión, si ustedes estudian la historia de la circuncisión, no lo practicaban solamente los israelitas. Esto existía incluso, por ejemplo, en Egipto. En Egipto lo hacían especialmente las personas que estaban más ricas para separarse de las personas más pobres, se circuncidaban. Y era algo que usaban para, um, uh, ¿cómo se dice? Era como para presumir y lo usaban para presumir, era yo estoy circuncidado y tú no. Somos diferentes. Yo soy mejor que tú. Entonces Dios tomó esto que era tan común en ese tiempo y muchos lo hacían, y lo tomó y dijo, lo van a hacer, pero no lo van a hacer para que ustedes reciban la gloria, sino para que entren a la alianza. Lo vamos a hacer para mi propósito, para que entren a la alianza. Entonces ahora cada vez, incluso, o sea, esto es algo marcado en el cuerpo, entonces van a tener esa
recuerdo constante que tienen esta alianza con Dios. Entonces muchos dirán, bueno, eso sí de circuncidarse no me gustaría a mí. Bueno, sí, y por eso Dios no te la pide. Dios no te pide que te circuncides. Dios pide el bautismo ahora. Esto era algo para su tiempo y noten que Abraham lo hizo luego, luego. No era problema para él. Lo hizo y él lo hizo porque, repito, era algo normal, era algo que la gente hacía en ese tiempo, seguido. Entonces, Dios sabe el corazón de Abraham y él sabe con quién está hablando, él sabe, él tiene conocimiento del futuro y qué efecto va a tener. Entonces, ustedes, esa es la respuesta que le pueden dar, por ejemplo, a los ateos que dicen, no, no, porque eso era para su tiempo, ahora Dios no te lo pide, ¿ok? Tú no te circuncidarías, por eso Dios no te la pide. Dios ni siquiera te lo pidió, te pide el bautismo, ¿ok? Y que tengas fe en Él, ¿ok? Ten fe en Él y síguelo, ¿ok? Ten comunión con Él, ¿verdad? Ahora, otra cosa que mencionan es, por ejemplo, los musulmanes, ellos dicen, ustedes dicen que son cumplimiento del Antiguo Testamento, pero ustedes no se circuncidan. En el Antiguo Testamento dicen que se circuncidan. Sí, repito, era para su tiempo, como dice Colosenses capítulo 2, como dice, de hecho, les voy a mostrar. Romanos ahora. Capítulo 2, versículo. Bueno, ya mejor ya luego hablaremos de este, pero bueno. El punto es que era solamente para, mientras la alianza existía, sí te tenías que circuncidar, porque eso era para los que estaban bajo esa ley. Pero como dice Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 29, ya se los mostré cuando habla de que ya no estamos bajo esa ley. Entonces ya vino la fe en Cristo Jesús y como dicen Colosenses capítulo 2, entonces no hubo necesidad de mostrarles Romanos capítulo 2. Ya luego llegaremos a Romanos capítulo 2 y hablaremos más sobre las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero por ahorita sepan que, por ejemplo, pueden fijarse en estos versículos. Colosenses 2, 11 al 12. Y antes de eso pueden fijarse de nuevo, repito, en Gálatas capítulo 3, versículos 22 al 29. Ya no es necesario la circuncisión. No se tienen que circuncidar. No es algo que observamos como cristianos. Estamos bajo la nueva ley, la nueva alianza. Y de hecho también está escrito en Hechos capítulo 15. Sí. Donde estaba ese problema, donde decían los gentiles se tienen que circuncidar para ser cristianos verdaderos. Y Pablo tuvo debates con ellos y después se presentó a la iglesia y la iglesia afirmó que no. Entonces Pablo se sometió a la iglesia, igual que nosotros que nos tenemos que someter a la iglesia también. Ahora vamos a ver, versículo 11 dice, perdón, 12 dice, en adelante y para siempre, todo varón siempre, entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Entonces, dice aquí en el versículo 12 que todos van a ser circuncidados, todos van a ser incluidos a esta alianza. Incluso todo lo dice tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Entonces, esta parte aquí, vamos a leerlo por partes. En primer lugar, dice, todo varón entre ustedes debe de ser circuncidados a los 8 días. Entonces, los bebés eran incluidos a la alianza. ¿Cómo me va a decir alguien que, sí, a la antigua alianza sí, pero a la nueva alianza no? No puedes incluir a los niños. ¿Eso cómo tiene sentido si la nueva alianza es la alianza nueva, perfecta y eterna? Más grande que la antigua, cumplimiento de la antigua.
¿Cómo vas a decir que en la figura sí puedes incorporar a los niños, pero en la nueva no? Eso no tiene sentido si es más importante esta del nuevo. Y Dios quiere, ¿verdad?, que todos estemos dentro de ellas, porque la antigua alianza simplemente prefiguraba la nueva. Y ahora que estamos bajo la nueva, o sea, que es la nueva y eterna para todos, ¿cómo vas a excluir a los niños? No tiene sentido. Y muchos dirán, bueno, eso en el Antiguo Testamento eso era ley. Ahora no estamos bajo la ley. Entonces ahora es la fe. Entonces tenemos que tener fe, es lo que dicen. Pero ahora estamos bajo la gracia. Antes sí era obviamente la gracia de Dios trabajando también. Pero ahora la gracia de Dios trabaja y el poder de Dios es tan grande que puede trabajar en el corazón de un niño. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando mencionamos sobre la fe en capítulo 3, les mencioné el contexto y por qué no significa que solamente los adultos se tienen que bautizar. De hecho, repito, se pueden fijar en Hechos capítulo 2, versículo 39. Ahí menciona a los hijos, no dice los hijos grandes, dice los hijos, hijos son hijos. Y de hecho, Pedro en Hechos capítulo 2 estaba hablando con los judíos que ya entendían el concepto de integrar a sus hijos a la alianza. ¿Por qué no les dijo, no pueden incorporar a los hijos a esta alianza, pero la antigua sí, pero esta no? No, sino dijo a sus hijos. Sus hijos están incluidos. No dice hijos grandes. Se pueden fijar incluso en los textos griegos, no dice hijos grandes, dice a sus hijos. ¿Okay? Y muchos mencionarán, en el versículo 37 dice, arrepiéntense y bautícense, entonces uno se tiene que arrepentir primero. Sí, miren el contexto, lean desde el versículo 34. El contexto es que estas personas pecaron contra nuestro Señor Jesucristo y por eso se tienen que arrepentir antes de recibir el bautismo. Un niño no se tiene que arrepentir de nada. No se tiene que arrepentir de nada un niño y por eso no es necesario que se arrepiente, simplemente se puede bautizar. Y ahora el protestante va a decir, bueno, si no se tiene que arrepentir de nada, entonces ¿por qué se bautiza? Bueno, Salmo capítulo 51, versículos 5 al 6 y al 7 nos dice que en pecado nos concebió, dice David, en pecado me concebió mi madre, enseñándonos que desde la concepción, aunque un niño no ha cometido nada, nace con lo que nosotros llamamos el pecado original, que es faltando la gracia de Dios en nuestras vidas. No nacemos con el Espíritu Santo, no nacemos hijos de Dios, no nacemos eh, incorporados al cuerpo de Cristo, a la iglesia, no nacemos, por decir, hijos de la promesa, ¿verdad? O sea, no nacemos incorporados a esta promesa. Nos tenemos que incorporar a Cristo, nos tenemos que integrar a Cristo, como dice 1 Corintios 15, 22, estamos en Adán, nos tenemos que trasladar a Cristo y 1 Corintios 12, 12 al 13 nos dice que es por medio del bautismo. Entonces, perdón que me estoy viendo a otros versículos, me gustaría hablar más y más de estos versículos, pero tenemos que seguirle ahora a Génesis capítulo 17. Vamos a ver ahora el versículo 13, dice, perdón, se me olvidó mencionar ahora el nacido en tu casa, tanto el nacido en tu casa. Entonces, noten que la persona que nace en la casa sería quienes, los hijos y también los siervos, si ellos se casan y tienen hijos, ellos nacen en tu casa. Entonces, todos los siervos también van a ser incluidos en la alianza. ¿Ok? Y repito que esto era algo normal, esto era algo que practicaban muchas gentes, no era algo nuevo para ellos. Entonces, vamos a seguir ahora, como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Entonces muchos dicen, entonces Abraham compraba esclavos y a fuerzas ponía a personas a trabajar. No, los ateos dicen eso, pero no es verdad. Ya tenemos un video sobre eso. Se llama el video La Virginidad Perpetua de María y Éxodo 21, 20, 20 el 21 y Levítico capítulo 25, versículos 44 al 46. Fíjense en ese video que ya está en YouTube y ustedes verán que, que esto no es lo que está enseñando la Biblia. La Biblia no enseña que una persona puede a fuerzas poner a otra persona a trabajar y maltratarlo y golpearlo y maltratarlo.
no enseña eso en las Escrituras. Ya lo mostré, ya lo comprobé. Incluso en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 16, Dios dice que cualquiera que robe a otra persona y lo venda o lo tenga en su posesión, mata a ese individuo que cometió esa gran pecado, porque eso es robar a otros individuos y robarles de sus derechos. Y de hecho, en ese mismo capítulo, capítulo 21, en el versículos 1 al 3, habla de comprar siervos hebreos. Entonces, habla de comprar. Bueno, pensé que no puedes robar. Ah, sí, no puedes robarlos. Cuando habla de comprar siervos, las escrituras, se refiere a adquirir siervos, y esta transacción, sí, a veces se hablaba como, se usaba la palabra comprar, pero no incluía, uno no iba y robaba a otra persona. Eso no se hacía. Si alguien llegaba a trabajar por otra persona voluntariamente, eso se usaba la palabra comprar, ¿verdad? Porque era como una transacción. Yo voy y me das todos estos beneficios, me das hogar, me das comida, me das agua limpia y fresca, me das estos beneficios, y se le daban esposas, y ya todo eso menciono en el video. Entonces, por favor, miren ese video si no lo han visto. Y también menciona, pero entonces esa idea de trabajar por otra persona se decía con la palabra hebrea que quiere decir comprar, pero no incluía poner personas a trabajar a fuerzas. Eso era pecar contra Dios, ¿verdad? O otro ejemplo sería, si uno trabaja por un jefe y ya cambian de jefes. Esa es una transacción. Trabajabas por esta persona y ahora vas a trabajar por esta persona. Y esa persona, pues, por cierto, no les importaba por quién trabajaban, simplemente estaban buscando trabajo para sobrevivir. Y todo eso se usaba la palabra hebrea comprar, pero no se refería a poner a personas a trabajar a fuerzas. Eso era condenado, eso era en contra de la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces todo eso era algo voluntario. Ahora sí, había situaciones donde personas ponían a otras personas a fuerzas a trabajar como esclavos, pero eso era en contra de la voluntad de Dios. ¿Okay? Lo que sí estaba permitido era trabajar voluntariamente por otra persona. Versículo 13, sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Entonces, los siervos que nacen en tu casa, ¿eso qué quiere decir? Bueno, si tú vivías en esos tiempos, lo único que podías hacer, hablando realmente, era prácticamente lo que hacían tus padres. Por eso Jesús, nuestro Señor, era carpintero igual que José. Entonces, gente hacían lo que hacían sus padres. Al menos si tú ibas y buscabas otro trabajo, pero la mayoría del tiempo simplemente hacías lo que hacían tus padres. Entonces, si ellos trabajaban por una persona, pues tú vas a crecer y tú vas a trabajar por esa persona también. Al menos si no quieres y vas por otros rumbos, ¿verdad? Pero generalmente hablando vas a seguir trabajando por esa persona. Ahora vamos a ver, esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. ¿Ok? Entonces, vemos que, por decir, la alianza que fue cumplida en el Nuevo Testamento sigue. Entonces, cuando uno te dice, tú te tienes que circuncidar, ¿es necesario que seas circuncidado? Sí, somos circuncidados espiritualmente, el bautismo. Ahora, uno se puede circuncidar por razones médicas, ¿verdad? Que se hace aún, pero no es algo que observamos por la antigua ley, porque ya Cristo ha venido y instituyó el bautismo, que es la nueva circuncisión espiritual. ¿Okay? Entonces, vamos ahora a seguir con el versículo 14. Todo varón no circuncidado al que no se le haya cortado el prepucio será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. ¿Ok? Entonces esto era la manera que se incorporaban a la alianza y era la manera que se mantenían, por decir, parte del pueblo. Si no, no eres parte del pueblo, de la alianza. No estás incorporado, te tienes que circuncidar.
Versículo 16. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba, ¿acaso le va a nacer un hijo a un hombre de 100 años y puede Sara a sus 90 años dar a luz? Versículo 18. Entonces era como no se estaba, muchos dicen, muchos lo interpretan de esta manera, dicen que no se reía de una manera riéndose, por ejemplo, diciendo, oh, um, no creo que esto va a suceder, más bien era como, wow, esto va a pasar, ¿verdad? Y por eso Dios no lo reprende, sino dice, si al menos aceptaras, perdón, dice, eso le dice también Abraham a Dios. Dice, si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios. Entonces dice, si tan solo Ismael, si tan solo Ismael fuera bendecido por ti mismo. Dice, pero Dios le respondió, de ninguna manera, pues va a ser Sara tu esposa la que te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. No sé por qué dice aquí de ninguna manera, porque si se fijan en los textos hebreos, no dice de ninguna manera, no dice no, más bien dice, y seguramente tu esposa Sara, y ahí sigue. Entonces muchos lo dicen como si Dios dijo, no, no voy a bendecir a Ismael, porque Abraham le estaba pidiendo, si tan solo Ismael fuera bendecido por ti. Dios no le está diciendo, no, no voy a bendecir a Ismael, sino Dios le está diciendo que sí va a bendecir a Ismael. Vamos a ver cómo lo bendijo, ¿verdad? Dice, establecer mi alianza con él y con su descendencia después de él para siempre. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Entonces sí lo escuchó. Entonces, ¿cómo acá le va a decir de ninguna manera? No, no. Dice, también te he escuchado, yo lo bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa, ¿verdad? Será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Entonces aquí los musulmanes se agarran de esto y dicen, entonces Ismael es el hijo prometido, Ismael, ese es el hijo que iba a ser sacrificado en Génesis capítulo 22. Ismael es el hijo que recibe la alianza. No. Aquí en el versículo 19 dice, estableceré mi alianza con él. ¿Con quién? Con Isaac. Es con Isaac la alianza. ¿Por qué? ¿Por qué no con Ismael? Bueno, Dios ya había prometido antes de esto, antes de que naciera Ismael, antes de que Abraham embarazara a Agar, Dios ya había prometido a Abraham y a Sara que por medio de ellos y el hijo que ellos iban a tener, Isaac, sería la alianza. Entonces Dios ya lo había prometido con Isaac. No podía cambiar ahora la idea porque Dios ya la había prometido con Isaac. Versículo 20. ¿Verdad? En el versículo 20, sí bendice a Ismael. Dice, será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. ¿Dónde está esto? Esto está en el capítulo 25. Esto se cumple en el capítulo 25. Vamos a ver. Capítulo 25, versículos 13 al 16. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Ismael. Y son los nombres de sus descendientes. Y mencionan 12 nombres. Y dice, estos son los hijos de Ismael y estos son los nombres de sus pueblos y campamentos. Fueron 12 caudillos de sus respectivas tribus, caudillos o reyes, ¿verdad? Porque repito, es cumplimiento de Génesis capítulo 17. Okay. Pero mi alianza la estableceré con Isaac. Entonces, no, es muy clara. Los musulmanes están mal al decir que Ismael es el que iba a ser sacrificado en Génesis capítulo 22. No, fue Isaac. Isaac fue el hijo en el cual se estableció la alianza. Que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así terminó Dios de hablar con Abraham y se alejó. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los que había comprado, en una palabra, a todos los varones que había en la familia, y los circuncidó ese mismo día, tal como Dios le había mandado. Entonces fue y los circuncidó, y todos bien dejados, por decir, porque repito, eso era algo normal que hacían pues en ese tiempo, diferentes culturas. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael,
también todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los esclavos comprados a algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. Entonces ya todos están incorporados a esta alianza. Ahora vamos a Génesis capítulo 18. Dice, Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mamre mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Entonces estaba haciendo mucha calor y se presentó Dios ante Abraham. Vamos a ver, dice versículo 2, al levantar sus ojos Abraham vio a tres hombres. Dios apareció en la manera de tres hombres. ¿Por qué tres? La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo creo que este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentándose de manera física. Esta es la interpretación de San Ambrosio, esta es la interpretación de San Agustín, que era, de hecho, él mismo se nombra discípulo de San Ambrosio. Esta es la interpretación de otros padres de la iglesia también. Pero hay otros que dicen, no, solamente una persona aquí era el Señor Dios, que muchos dicen que es Jesucristo. Entonces solamente Jesucristo con dos ángeles creados por Dios estaban ahí. Y hay otras personas que dicen, no, era la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo presentándose de manera física para que los vieran a Abraham. Yo creo que esa segunda interpretación es correcta y les voy a decir por qué. Dice esto, el versículo 2, nos vamos a ver ahora, a Abraham se va a presentar y se va a poner va a poner a servirles a estos hombres. Dice, al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo, Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Nos parece como que Abraham sabe con quién está hablando. De hecho, él supo que estaba hablando con Dios mismo y vamos a ver eso ahorita. Versículo 4, les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Entonces se presentaron de una manera física, de tal manera que podían hasta comer, lavarse los pies, tocarlos. ¿Ya? Versículo 5, les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron, haz como has dicho. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara. La tienda es decir, ahí donde la casita donde vivían ellos. Y le dijo, deprisa, 3 medidas de harina, amásala y haz unas tortas. Luego él mismo corrió al potrero, tomó un ternero tierno y bueno, y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. Entonces noten que están trabajando rápido para servir a estos hombres. Miren, aquí está. Y otra cosa interesante es que nuestro Señor Jesucristo, hablando de Abraham, en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, Juan miró mi día y se alegró. Acuérdense que la palabra día en hebreo, en el contexto de Génesis, en el contexto bíblico, quiere decir luz. Acuérdense en Génesis capítulo 1, día significa luz. Son sinónimos. Entonces Jesucristo, nuestro Señor, al decir, Abraham miró mi día, está diciendo, miró mi luz, me miró a mí. Estaba en su presencia y se alegró. Y aquí está, en Génesis capítulo 18. Jesucristo nuestro Señor presentándose a Abraham y Abraham preparando y sirviéndolo. Versículo 8. Después tomó mantequilla, leche y el ternero ya cocinado y se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie a su lado bajo el árbol mientras comían. Entonces le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Él les respondió, está dentro, en la tienda. El otro le dijo, dentro de un año volveré por aquí y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ancianos bien entrados en años y ella no tenía ya lo que le pasaba ordinariamente a las mujeres. Entonces, no nomás era estéril, sino ya era viejita. Sara se rió mientras pensaba, ahora que soy anciana, haré el amor con mi marido que es tan viejo. Pero Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Entonces, Sara está hablando de una manera, o sea, prácticamente lo que está pasando aquí está dudando, está diciendo, ¿cómo yo me voy a embarazar de nuevo? Entonces,
en el capítulo antes, Abraham lo estaba diciendo de una manera como diciendo, wow, esto va a suceder. Aquí en el capítulo 18, Sara lo estaba diciendo de una manera de decir, no creo, no creo, estaba dudando. Entonces aquí está una foto. Y ahora por eso Dios le va a decir, para nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Vamos a ver ahora el versículo 12. Sara se rió, perdón, 13. Pero Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho, cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año, y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara trató de defenderse, pues tuvo miedo y dijo, yo no me he reído, pero él contestó, cierto que te has reído. Entonces, sabía, es un Dios es un Dios omnipotente y omnipresente, tiene omnisciencia, tiene todo conocimiento, él sabe todo. Ahora vamos a ver esto al versículo 16. Los hombres se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Y Yahvé se preguntó, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer cuando justamente quiero que salga de él una gran nación y poderosa y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra? Okay. Porque acuérdense, de Abraham va a venir el Mesías, el quien bendice todas las naciones, porque él murió por nuestros pecados, por el Señor. Dijo entonces Yahvé, las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes y su pecado es en verdad muy grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Entonces, han llegado hacia él, o sea que hacia Dios nada es oculto, Dios sabe todo. Pero ahora se va a presentar de manera física, ¿ok? Porque aquí Dios se está presentando de manera física y se va a presentar de manera física a ellos para ver. Noten que Yahvé dijo esto, Dios mismo dijo esto. Vamos a ver quién en verdad se entró a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Nos dice la respuesta en el capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 1 dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Entonces, dos de los hombres, que de hecho se llaman ángeles, entraron a Sodoma. Pero, perdón, decía que Yahvé iba a entrar. Los dos ángeles entraron. Estos dos ángeles, estos dos mensajeros, porque acuérdense que la palabra ángel significa mensajero, es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, mandados por el Padre. Y por eso se llaman mensajeros, para salvar a Lot y para destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Ok? Entonces, por eso yo creo que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo presentándose de manera física. Porque vamos a leer luego en el capítulo 19, versículo 24, dice, entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé. Yahvé desde el cielo, Yahvé aquí en la tierra, el Hijo del Espíritu Santo, el Padre en el cielo, destruyendo Sodoma y Gomorra por medio del Hijo del Espíritu Santo que estaban aquí en la tierra. Entonces, por eso yo creo que es la Santísima Trinidad. ¿Ok? Ahora vamos al versículo 21. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según estas quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Porque se va a presentar, es decir, se va a presentar ahora de manera física. Versículo 22. Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Entonces esos dos hombres se fueron a Sodoma y a Gomorra. Mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Entonces, por lo menos un hombre es Dios. Hay unos que dicen solamente este hombre que se quedó con Abraham es Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pero yo creo, considerando el capítulo 19, más bien viene siendo el Hijo y el Espíritu Santo que estaba allí y el Padre que se presentó de manera física. Y el Padre ahora está hablando con Abraham. Miren lo que dicen. Y Abraham supo que está hablando con Dios mismo, porque dice, miren lo que dice. Se acercó entonces a Abraham y le dijo, ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado?
Dios no hace eso, ¿eh? Dios castiga a los malvados, no a los justos y los inocentes con los malvados. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos. Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Noten aquí que está hablando con él dice el juez de toda la tierra, lo llama el juez de toda la tierra, él mismo supo que está hablando con Dios. Versículo 26, Yahvé le dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Abraham, o sea que no va a castigar a todo lugar en atención a los justos. Entonces no va a castigar a los justos con los malvados. Abraham volvió a hablar, sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirás la ciudad por esos 5 que faltan? Y Yahvé respondió, no habrá destrucción si encuentro ahí 45 hombres justos. Nos va disminuyendo los números. El punto aquí es que Dios no castiga a los justos y los inocentes con los malvados. Versículo 29, Abraham insistió, pero a lo mejor se encuentran ahí solo 40 justos. Y Yahvé contestó, en atención a esos 40, no lo haré. Abraham continuó todavía, no se enoje mi señor, y sigo hablando, Dios no se enoja. Pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Yahvé contestó, no lo haré si encuentro allí 30 justos. Abraham insistió, sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi Señor, pero ¿y si se encuentran allí solamente 20 justos? Yahvé contestó, no destruiré el lugar en atención a esos 20. Abraham dijo, vaya, no se enoje mi Señor y hablaré por última vez. Puede ser que se encuentren allí solo 10. Yahvé dijo, en atención a esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham, se fue mientras Abraham volvió a su casa. Entonces, ¿dónde se fue cuando Yahvé terminó? ¿Dónde fue? Vamos a ver que al cielo. Muchos lo interpretan, dicen, oh, bueno, entró a la ciudad o se quedó allí, pero llegó cerca de la ciudad. Entonces Yahvé estaba ya en el cielo, nunca se bajó, por decir, muchos lo interpretan de esta manera. Yo no lo interpreto de esta manera, pero muchos dicen que el Padre se quedó arriba y el Hijo es quien bajó. Entonces, cuando dice que en el versículo 24, en 19:24 aquí, donde dice, entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé, cuando dice que Yahvé castigó por medio de Yahvé, muchos dicen que el Padre en el cielo castigó por medio del Hijo en la tierra. Pero yo creo que es más correcto decir que estos dos ángeles, estos dos mensajeros, es el Hijo del Espíritu Santo, um, y, y por eso Yahvé, el hombre que se quedó hablando con Abraham, subió al cielo. Ahora tenemos Yahvé en el cielo, castigando a Sodoma y Gomorra por medio de Yahvé en la tierra, que es los dos ángeles, el Hijo del Espíritu Santo. Entonces hay esas dos interpretaciones. Otros dicen que no, son ángeles regulares, criaturas de Dios. Cualquiera de los dos que quieren aceptar es decisión de ustedes. Capítulo 19 ahora, versículo 1. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Ahora la pregunta es esta, ¿dónde está Sodoma? Muchos dicen, y de hecho cuando yo estaba haciendo un poco de estudio en esto, resulta que hay unos que dicen, mira, Zoar está aquí abajo, está aquí al sur del Mar Muerto. Otros dicen que está más hacia el norte. ¿Por qué? Porque otros dicen que Sodoma, que de hecho Sodoma tiene que estar cerquitas de Zoar, según las escrituras. Muchos dicen que Sodoma está más hacia arriba. La razón es ellos, por ejemplo, se enfocan en el libro de Génesis cuando habla del Kicar de Jordán, que se refiere a un círculo, y ahí tiene que caer Sodoma. Y luego hablaremos más en detalle sobre todos los argumentos que se presentan en contra y en favor de esta teoría. Pero hay unos que dicen que Sodoma más bien debe de estar aquí más hacia el norte del Mar Muerto. No cambia mucho, bueno, no cambia mucho, más bien simplemente tenemos que cambiar a unos lugares acá, por ejemplo, Zoar tiene que ser más hacia el norte también. No cambia mucho fundamentalmente de lo que hemos hablado, pero eso es una teoría que muchos creen y de hecho hay un lugar acá arriba en el norte del Mar Muerto
que se llama Tal el Hamam, y encontraron cosas ahí quemadas. Arqueólogos encontraron cosas quemadas en una temperatura muy grave. O sea, no era simplemente que alguien prendió un fuego, sino era algo que solamente se puede obtener por medio de asteroides que vienen, meteoritas que vienen desde el espacio. Entonces, es como cabe la descripción que está en Génesis capítulo 19, que Dios los castigó por medio, por decir, del cielo, ¿verdad? Eso es algo muy que está comprobado, ¿verdad? Entonces muchos dicen, aquí Tal el Amam es el lugar de Sodoma. Dios los castigó desde el cielo, como está escrito, con estos meteoritas, ¿verdad? Um, pero hay otro lugar acá abajo. Hay otros que dicen, no, Zoar está más acá, Sodoma está más acá. Hablaremos más en el futuro sobre esto, pero dicen que está más hacia el sur. Y de hecho también hay un lugar ahí que también está quemado. um, y muchos dicen, ese es el verdadero Sodoma. Sea el lugar que sea, no cambia mucho de lo que hemos hablado, pero esos dos lugares son los dos lugares que son los dos lugares posibles que son el verdadero Sodoma el verdadero Sodoma. ¿Verdad? Y vamos a ver que Lot se va desde Sodoma hasta Zoar, pero ya de allí no aguanta mucho porque cree que Dios va a castigar a Zoar también, aunque Dios le dijo lo contrario. Entonces, vamos a ver que Lot de nuevo se va a equivocar. Lot se va a meter en muchos problemas por esta falta de, de tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y muchas veces eso nos pasa, pero si tenemos fe en Dios, podemos tomar las buenas decisiones y evitar muchos problemas. ¿Ok? Um, y de hecho, muchos creen que de nuevo está más bien aquí y luego hablaremos más sobre los argumentos en favor y en contra de eso. Pero los que dicen eso dicen que cuando sucedió ese quemazón o ese castigo, por decir de Dios, era obviamente en los tiempos de Abraham. Y muchos dicen que los arqueólogos, cuando obtuvieron las fechas de cuando sucedió eso, es más o menos en los tiempos de Abraham, acá arriba. Aquí, dependiendo de cómo tomas tú la Biblia y cómo interpretas los tiempos de Abraham en donde cae, um, muchos dirán que no, más bien es aquí. Entonces, si podemos determinar exactamente cuándo eran los tiempos de Abraham, nos va a decir si es acá o es acá. Yo estoy más hacia que es acá, pero en verdad no, no se preocupen mucho de eso. No es algo, obviamente no es algo fundamental, pero sí hablaremos de esto más en el futuro. Entonces vamos a regresar en Génesis capítulo 19. Ahora, el punto es que en Sodoma entraron los dos hombres. Lot estaba sentado a la entrada del pueblo. Apenas los vio, salió a su encuentro, se arrodilló, inclinándose profundamente, y les dijo, señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavaron, se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer podrán seguir su camino. Entonces Lot, un hombre muy justo, de hecho, en el profundo de su corazón, a pesar de todas las equivocaciones, ¿verdad? Pero todos, ¿quién no se equivoca? ¿Verdad? Lot, muchos creen, y yo creo también que tal vez no pensaba que estaba hablando con Dios mismo, porque de hecho yo lo interpreto como aquí Dios, el Hijo, el Espíritu Santo está presentando de manera física. Pero incluso si ustedes creen que no son ángeles simplemente, ángeles creados por Dios, si ustedes creen esa interpretación, también está bien en el sentido de que um, no, Lot no sabía que estaba hablando con mensajeros de Dios, con seres, ¿verdad? Yo creo que Lot creía que eran simplemente seres humanos que llegaron ahí, porque después, y la razón es por la manera que se va a reaccionar Lot cuando tienen conversación con él. Ahorita les voy a decir por qué. Pero el punto es que Lot
siendo un hombre, y de hecho en el Medio Oriente tienen esa costumbre de ser muy servicial, de ayudar a los demás. Abraham supo que estaba hablando con Dios mismo. No creo que Lot supo con quiénes estaban hablando, con quiénes estaba él hablando. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Pero noten que la manera que él reaccionó era muy normal en esos tiempos, porque de hecho les gustaban ayudar mucho a los extranjeros, era algo muy cultural. Y si nos fijamos que Lot estaba sentado a la entrada del pueblo, la entrada del pueblo, ahí es donde sucedía mucho, por ejemplo, corte, lo que hoy en día es corte, y casos se presentaban y arreglaban cosas ahí, era en la entrada del pueblo. Entonces, Lot seguramente era una persona que ya tenía mucho, um, no poder, tal vez poder, pueden decir poder, pero una persona con mucho prestigio, porque él ya trabajaba, por decir, por el gobierno de la ciudad. Y tal vez por eso, después de la guerra, se regresó a Sodoma. Viendo tanto pecado en Sodoma, aún se regresó, tal vez por su posición del trabajo que tenía y el lugar era muy fértil, etcétera. Y muchas veces nosotros jalamos para eso, donde la tierra es fértil, aunque hay mucho pecado, no, yo aguanto, está bien, pero acuérdense que sus hijos van a tener mucha tentación, y especialmente si agarran una esposa de allí. Lot seguramente agarró una esposa de allí porque ya antes su esposa no es mencionada, pero aquí finalmente se menciona, bueno, creo que en el capítulo 14 sí se menciona la esposa, pero cuando estaba con Abraham no se mencionaba la esposa. Entonces probablemente se agarró su esposa cuando estaba viviendo en Sodoma. Entonces obviamente es otra cultura completamente diferente. Eso va a afectar a sus hijas, porque sí va a tener hijas. Y sus hijas en este tiempo, las hijas de Lot, estaban con hombres de Sodoma que no se salvaron. Eso que te dice, que eran como los hombres de Sodoma, muy malos, malvados. Entonces puede afectar mucho donde uno vive. Y si uno vive en un lugar donde hay mucho pecado, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos no se involucran en esas cosas, lo cual es muy difícil, pero tenemos que inculcar y pedir pedir mucho por ellos inculcarlos desde niños, desde jóvenes, y conocer la sabiduría que Dios nos da para poder presentar argumentos válidos, porque ellos también tienen argumentos en contra de nosotros. ¿Okay? Y luego les voy a mostrar cómo argumentar en contra de la homosexualidad, en contra del aborto, en contra de esas cosas malas. Y noten que Lot reconoce los pecados, que estas personas son tan malas, y vamos a ver que al rato van a querer violar a estas personas. Y a Lot también. Entonces eran muy malos. Lot, sabiendo esto, los quería salvar de esto. Y por eso les dijo: señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo, o sea, mi casa, y se queden la noche. Y al amanecer podrán seguir su camino. O sea, váyanse de aquí. Quédense aquí la noche y ya en la mañana, por favor, váyanse porque hay mucho pecado aquí. Ellos le respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza, pero ese es el centro del pecado. Dice, y por eso Lot les empezó a insistir, pero él insistió tanto que lo siguieron a su casa y les preparó comida. Hizo panes sin levadura y comieron. Entonces noten que aquí estos hombres, que por cierto yo creo que es el Hijo del Espíritu Santo, comieron con Lot y su familia alrededor de tantos malvados. Comieron panes sin levadura, igual que nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu cuando vino, y vemos en las Escrituras que comió panes sin levadura con los apóstoles alrededor de malvados que lo querían matar. Versículo 4: no estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero allí, rodeando la casa de Lot. Y noten que seguramente era noche y se iban a acostar, ¿verdad? Se iban a acostar a descansar, pero empezaron a rodear la casa todos los hombres de Sodoma. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos afuera para que abusemos de ellos. Otras Biblias dicen
para conocerlos, pero no los querían conocer así como cara a cara, hay que hablar, ser amigos, no. Querían tener relaciones con los hombres. Versículo 6, y a fuerzas, si era necesario. ¿Eh? A fuerzas si era necesario, fíjense. Y les dijo, les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo dos hijas que todavía son vírgenes, se iban a casar, pero todavía no estaban casadas. Dice, se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Noten que Lot cometió un pecado aquí. Está ofreciendo a sus hijas a estos hombres malvados. Fíjense, eso es pecado. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Párrafo 1789. Dice, en todos los casos son aplicables algunas reglas. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Aquí Lot quería obtener un bien. Quería defender y proteger a estos visitantes, a estas personas que fueron a visitarlo. O no a visitarlo ni siquiera, sino que iban pasando a estas personas que iban pasando y que se hospedieron así se dice, hospedieron en su casa. Um, y los quiso defender. Eso es un bien, pero lo estaba haciendo por medio de un mal, ofreciendo a sus hijas. Eso es pecado. Pero vamos a ver ahora por qué Lot lo hizo. Y esos hombres no quieren mujeres, quieren hombres. ¿Ok? Dice, ellos le respondieron, quítate del medio. Eres un forastero, o sea, un inmigrante, de afuera, un extranjero, y ya quieres actuar como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Uf. Lo empujaron violentamente y se disponían a romper la puerta. Pero los dos hombres desde adentro extendieron sus brazos, tomaron a Lot, lo introdujeron en la casa, o sea, lo trajeron para adentro y cerraron la puerta. Hirieron de ceguera a los hombres que estaban fuera, desde el más joven hasta el más viejo, de modo que no fueron ya capaces de encontrar la puerta, o sea que los dos hombres, ¿verdad? Los hicieron ciegos a todos esos hombres, entonces ya no podían ver ni siquiera la puerta. Y dice el versículo 12, los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más de los tuyos tienes aquí? ¿Tus yernos? Tienes que llevar de este lugar a tus hijas e hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Entonces Dios obviamente ya sabe, pero siempre Dios hace preguntas para introducir una conversación, como hablamos la semana pasada. Por favor, miren el video de antes, Génesis capítulo 14 al 16. Salió entonces Lot. Perdón, versículo 13. Vamos a destruir esta ciudad, pues son enormes las quejas en su contra que han llegado hasta Yahvé y él nos ha enviado a destruirla. Entonces, ¿quién lo va a destruir? Noten que fueron mandados por Yahvé, como dije más temprano, fueron mandados por Yahvé a salvar a Lot y a destruirla. Por eso son mensajeros o ángeles y ellos lo van a destruir. Pero luego en el versículo 24 vemos que Yahvé lo destruyó por medio de Yahvé. Entonces estos ángeles son Yahvé. Es Yahvé, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso yo creo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo que se presentaron ante Abraham en Génesis capítulo 18. Okay. Versículo 13. 14, perdón. Salió entonces Lot y dijo a sus yernos, a los que iban a casarse con sus hijas, levántense y salgan de aquí, pues Yahvé va a destruir la ciudad, pero ellos creyeron que Lot estaba bromeando. Entonces ellos ni siquiera investigaron y de hecho ellos no se salvaron. Vamos a ver que aunque Lot y Lot de hecho, de primero como que no se quería ir, pero los ángeles lo arrancaron de allí y lo salvaron. ¿Por qué no hicieron lo mismo con los yernos? Porque ellos eran muy malvados. ¿Okay? Y eso va a pasar con muchos.
el día de juicio, Dios les presentó todo, el evangelio, Dios les presentó todo, y aún no van a ser salvos porque son malvados, que no quieren aceptar al Señor, no quieren ser buenos, no quieren ser lo que Dios manda. Entonces Dios simplemente no va a hacer que lleguen a Él a fuerzas si ellos no quieren llegar a Él. Dios respeta las decisiones de todos. Vamos a ver ahora el versículo 15. Al amanecer, entonces, como ellos eran malvados, tal vez por eso Lot no tenía problema con dar a sus hijas a estos grupos de hombres, porque eran igual que los yernos, malvados. Ahora, eso no justifica nada. Nadie debe de dar a su hija así como si fueran prostitutas. Eso no se debe de hacer. Eso es pecado. Nosotros reconocemos. Y ahora muchos dicen, entonces, ¿por qué en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, está escrito que Lot era justo? Ok, el simple hecho de decir que Lot es justo, de hecho, si se fijan en el contexto es que Lot no practicaba lo que ellos practicaban. Ese es el contexto de 2 de Pedro. No significa que todo lo que hizo Lot era bueno. Obviamente que no. Todos se equivocan, igual que aquí Lot se equivocó. Obviamente, si tomas una foto de Lot en este momento, no se miraba bien ofreciendo a sus hijas como si fueran prostitutas a estos hombres. Obviamente que eso no está bien. Pero no significa que después no se puede arrepentir y reconocer que estaba mal y ser salvo al fin del día, ¿verdad? Igual que todos los demás. Estoy seguro que las conversaciones que tuvo cuando estaba con Abraham era sobre Dios y él creía en Dios y creía en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces, al fin del día, uno se puede arrepentir y dejar de ser, ¿verdad? Cosas malas que no le agrada a Dios y ser justos al fin del día. No significa que cada cosa que hicimos era justo o era bueno. Obvio que no. ¿Sí? Si tienen preguntas, por favor, pregúntenla en los comentarios y yo les responderé. Versículo 15. Al amanecer los ángeles apuraron a Lot diciéndole, date prisa, toma a tu esposa y a tus dos hijas y márchate. No sea que te alcance el castigo de esta ciudad. Y como él aún vacila, se lo tomaron de la mano. O sea que Lot como que no se quiso ir de primero, como que lo pensó dos veces. Fíjense cómo se equivocaba Lot, pero Dios tenía paciencia. Igual que a nosotros, ¿verdad? Y a todas las personas que están involucradas en pecados que después se arrepienten y vemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces ahora los dos hombres lo tomaron de la mano junto a su mujer y a sus dos hijas, porque Yahvé había tenido compasión de ellos y lo llevaron fuera de la ciudad, la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 17, una vez fuera, le dijeron, ponte a salvo por tu vida, no mires hacia atrás, ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huye a la montaña para que no perezcas. Pero Lot replicó, oh no, Señor mío, veo que me has hecho un gran favor y que has sido muy bueno conmigo, conservando la vida, pero yo no puedo llegar hasta la montaña sin que me alcance el desastre y la muerte. Mira este pueblito que está más cerca y en él que podría um, refugiarme. Es tan pequeño y para mí es cosa de vida o muerte. ¿No podría estar a salvo allí? Se estaba refiriendo a la ciudad de Zoar y allí es donde se va a ir. El otro respondió, también este favor te lo concedo y no destruiré ese pueblo del que has hablado, pero huye rápidamente, ya que no puedo hacer nada hasta que tú no hayas llegado allá. Por esto, aquel pueblo fue llamado Zoar, o sea, pequeño. Entonces noten que les dijo, no vamos a destruir Zoar. Entonces no tiene Lot por qué preocuparse cuando llegue a Zoar, pero sí se preocupó y surgió más problemas. Vamos a ver eso al rato. El sol ya había salido cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé. Yahvé, por medio de Yahvé, castigó a
Sodoma y Gomorra. Noten que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. El Espíritu Santo y el Hijo, Yahvé, un solo Yahvé. Entonces hay un solo Yahvé, aunque son distintos. Igual que hay un solo Dios, aunque hay distintas personas que son Dios. Entonces aquí noten que Yahvé por medio de Yahvé, pero hay un solo Yahvé, un solo Dios. El misterio de la Trinidad. Y hablaremos más sobre la Trinidad y les voy a mostrar que no es una contradicción lógica después. Pero ahorita vamos a seguir con Génesis capítulo 19. Y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación. Y acuérdense que la vegetación, esa era la razón que Lot escogió vivir en Sodoma. Una de las razones, por lo menos. La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, acuérdense que dijeron, no miren hacia atrás, ella desobedeció. Y desafortunadamente, eso llega a consecuencias. Ahorita mencioné más sobre esto. Abraham se levantó muy de madrugada y fue al lugar donde antes había estado con Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hasta toda la comarca del valle y vio una gran humareda que subía de la tierra, o sea, los resultados del castigo, semejante a la humareda de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe, mientras arrasaba las ciudades donde Lot había vivido. Noten que ahí ahora yo creo que no podían ver este castigo, no, mientras estaba siendo castigado, no podían ni siquiera ver, porque como que incluso miraron hasta toda la, por decir, como quien dice, es una manera de hablar, como que miraron la esencia o la gloria de Dios y murieron. Miraron el castigo justo de Dios, que era tan grave que ni siquiera podían voltear a verlo. Y por eso los ángeles dijeron, no volteen a ver, no volteen a ver, y ella desobedeció. Y desafortunadamente vino con sus consecuencias. Okay. Versículo 30. Después Lot salió de Zoar con sus hijas, pues no se sentía seguro allí. Pero ¿por qué, Lot? ¿Por qué te saliste de allí si te dijeron que no lo iban a destruir? No confió en Dios. Entonces, noten que no cada momento en su vida era justo. Okay. Y aquí está una foto, fíjense. Lot con sus hijas y la esposa quedándose atrás. Okay. Entonces era como que ella decía, no, prefiero quedarme. Hay muchos que prefieren quedarse en pecado. Aunque venga con castigo, prefieren quedarse en pecado. Uno que puede ser allí. Y noten, bueno, desafortunadamente vino con consecuencias. Ahora vamos a ver los últimos versículos del capítulo 19. Se alejó Lot de Zoar y se fue a vivir al monte en una cueva. En una cueva. Okay. Entonces dijo la hija mayor a la menor, nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre siquiera en esta región que pueda unirse a nosotros como se hace en todo el mundo. O sea que querían tener un hijo, pero no había hombres a su alrededor. ¿Por qué no se salieron de allí y se fueron a averiguar? Había obviamente más hombres, pero no, no confiaron en Dios, que dijo, no vamos a destruir Zoar, no vamos a destruir a Zoar. ¿Por qué no se quedaron ahí? Bueno, cuando uno no confía en Dios, surge más problemas, pues. Hay que confiar en Dios y hay que tomar buenas decisiones, porque cuando no confiamos en Dios, tomamos malas decisiones y surgen muchos problemas. Miren los problemas que va a surgir aquí. Entonces dijo la hija mayor a la menor, nuestro padre está viejo. Versículo 32. Ven y embriaguémoslo. Van a emborrachar a su padre, Lot, con vino
y acostémonos con él. Van a tener relaciones con su propio padre para que queden embarazadas. Así sobrevivirá la familia de nuestro padre. Noten que para embarazarse, para que queden embarazadas, se van a tener relaciones con su padre. Y dice, así sobrevivirá la familia de nuestro padre. Y eso obviamente no está bien. Es un pecado mortal. Y, y así lo hicieron aquella misma noche. Y la mayor se acostó con su padre, quien no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, ya sabes que me acosté anoche con mi padre. Hagámoslo beber vino otra vez esta noche y te acuestas tú también con él, ahora la menor, para que la raza de nuestro padre no desaparezca. Le hicieron beber y lo emborracharon de nuevo aquella noche y la hija menor se acostó con él. El padre no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Y así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. De ahí vienen los moabitas. De hecho, Ruth fue moabita en el libro de Ruth. Ella fue moabita, descendiente de Lot, um, por medio de la hija mayor. Esta fue el padre de los moabitas que todavía existen hoy. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí o Amón. ¿Okay? Otras Biblias dicen Amón, refiriéndose a los amonitas. Ben-Amí, y es el padre de los actuales amonitas. Entonces, de ahí vienen los moabitas y los amonitas, que vamos a leer sobre ellos en el futuro también. En el futuro también, ¿ok? Sobre los moabitas y los amonitas. Son de la misma raza de Israel, porque son descendientes de Lot. Y pues eso ya finaliza nuestro estudio bíblico. Muchas gracias por ver